Yo soy Claudia, encantada. Bueno, por apuntaros a esto. Que claro, tampoco, yo no creo que sea como una masterclass. De hecho, o sea, yo creo que, bueno, tengo un poco de síndrome del impostor, entonces, bueno, como todas, y a veces pienso bueno, que no hay como teorías absolutas de cómo hacer algo o que yo no podía escribir un libro de cómo se escribe una película o una serie, pero sí que igual, pues os puedo explicar mi manera de trabajar para que, bueno, igual os inspira para hacer vuestros proyectos y, bueno, ideas o mecanismos que yo he utilizado, sobre todo pues en la serie Encardo, que voy a hablar mucho de la serie. Espero que la hayáis visto porque si no os voy a dar una chapa de la serie que flipas y porque vamos, es que es lo más, o sea, quiero decir, es como lo más grande que he hecho. Y bueno, sí que me sirve un poco el ejemplo de Cardo para contar esa metodología que de alguna forma también la he ido encontrando a lo largo del proceso de creación. O sea, yo o sea, yo estudié cine en la SCAC y me especialicé en dirección. Allí, pues sí que te enseñan algunas cosas, pero sobre todo lo bueno es que ruedas muchísimo. Entonces, de alguna forma sales ya pues eso, con un bagaje y tal. Pero bueno, sales muy verde y tal, y al final, hasta que no entré en Veneno y no entré a trabajar en Suma y no entré a hacer cardo, pues realmente no te pones ahí a las pilas, ¿no? Al final, haciendo las cosas como aprendes. Entonces, bueno, pues o sea, quiero también que vosotras en cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta, o sea, por favor decidlo. O sea, yo voy a estar pendiente del chat, pero también podéis activar el micro y decir, oye, yo qué sé, cualquier cosa. O sea, prefiero que sea una conversación, porque si no me voy a poner más nerviosa. Pero bueno, que sí, que prefiero que sea eso, cualquier cosa que se os ocurra con lo que diga, pues me decís. Entonces, bueno, yo también me gustaría hablar un poco de los cortometrajes, porque yo vengo también de este mundo y de cómo hice mis dos cortometrajes. Creo que también es un poco espejo de lo que fue Cardo después. Eh, pues en el primer cortometraje, que era el proyecto final de carrera, se llama Nebua. eh, bueno, no me acuerdo cómo fue el proceso de creación, pero bueno, es como un corto así más intimista, pues de corte realista y eso, bueno, y fue bien y gracias a ese corto hice el segundo, que es aquí, pues eso, quiero hablar de pensar, o sea, antes de crear algo, o sea, o como punto de partida para crear algo, de pensar en una premisa concreta que sea original. O sea, quiero decir, es mi manera, no tiene por qué ser la vuestra. Hay muchas historias que se cuentan de muchas maneras, pero en el caso del segundo corto, así os digo un poco la premisa, es, pues se anuncia que hay un tsunami que va a haber un tsunami en Benidorm y entonces pues sale la ciudad vacía, no, pues no hay nadie, vemos las calles vacías, tal, que imaginaos para rodar eso en Benidorm, pues bueno, tuvimos que ir en diciembre y rodar a las 6 de la mañana. Y luego pues ves que hay una señora que es Yolanda Ramos, que está en un hotel, que es la que regenta el hotel y que está ahí sola en su hotel. Y de repente pues aparece su hijo, que es ex cantante es concursante de Operación Triunfo de hace muchos años y bueno, pues un cantante un poco wannabe que de repente se quiere hacer como el superhéroe y salvar a su madre del tsunami. Pero al final no deja de ser un corto que es una conversación entre una madre y un hijo. O sea, no, o sea, o sea, el tronco del corto es, y la tesis y el tema del corto es las relaciones materno-filiales. Pero sí que a mí me gustó mucho, como creo que me da mucha gasolina como pensar contextos que, 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 que generen un motor a la historia o una cuenta atrás, por ejemplo, en este caso. O sea, si el tsunami va a venir a la mañana siguiente, pues entonces yo ahí tengo una presión añadida a mis personajes que se va, que es como eso, es como una olla a presión que va aumentando, aumentando hasta que al final yo puedo tener pues finales, bueno, que puedan encajar en un guión.
al final yo creo que lo más difícil es hacer cosas o sea, o sea, retratar y hacer que la gente observe em, sin aparentemente como ningún elemento de estos. Pero a mí me ayuda mucho porque yo creo que al final sí que acabas hablando de lo que quieres hablar. O sea, yo igual me doy cuenta más tarde. O sea, yo en mi primer corto estaba hablando de mi padre, pero es que me di cuenta como más tarde. Y en este de Benidorm me está hablando de mi madre. Pero aunque os parezca una obviedad que os estoy diciendo, que habla de las eh, relaciones materno-filiales y que ahora os diga, está hablando de mi madre, y dices, bueno, ya no lo sabías, pues es que en ese momento no lo sabía. Porque lo que me vino a la cabeza es como, hostia, ¿cómo molaría una cuenta atrás de un tsunami en Benidorm y una relación entre, y yo que sé, que el hijo vaya a salvar a la madre? Y luego en la escritura del guión ya me voy dando cuenta que en el fondo yo estoy metiendo cosas que me afectan, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho la premisa, el contexto, por ejemplo, pues que buscad también, si estáis escribiendo algo, universos que os atraigan. O sea, ya pueden ser pues universos geográficos, ¿sabes? De, pues mira, yo soy de Sevilla y vivo en un barrio y yo qué sé, ¿sabes? Si es algo que conozco muy bien, que yo también os aconsejo un poco esto, ¿sabes? Y luego lo desarrollaré más con una cosa que pasó en Cardo, que lo vais a ver muy claro. Eh, para mí es vital o hablar de lo que conoces o que te guste mucho de lo que vas a hablar, aunque no lo conozcas, pero que te mole, que flipas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura popular y la cultura televisiva, entonces, y todos los escenarios, bueno, todo lo que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria de los 2000, Marinador, todo, pues todo eso como que es muy decadente, pero a la vez también no sé por qué, me mola mucho, que bueno, es verdad que en los últimos años se han hecho muchas cosas en estos universos, pero bueno, que de repente son puntos de partida o caldos de cultivo que creo que son guays para localizar o sea, para concretar una historia, que yo creo que a mí me ayuda más ir de lo concreto a lo universal. O sea, creo que decir, hostia, quiero hablar de, no sé, no lo sé, de los abusos, del bullying, ¿sabes? Yo qué sé, aunque no te lo hayan hecho a ti, ¿no? Pero probablemente vas a encontrar cosas más concretas y más originales si vas a universos concretos, a clases sociales concretas o a cosas que te gustan o que te llaman la atención. Y es lo que me pasó un poco con el corto. Y luego ya pasando a Cardo, que es bueno, es diferente, al final es una serie entera, son otros procedimientos, pero sí que respecto a eso hay una cosa que nos pasó a Ana y a mí haciendo, ahora os voy a enseñar documentos de cómo estuvimos, de toda la creación de Cardo y de los dosieres para que lo veáis y de lo que escribíamos en la pizarra, porque además en la productora tenemos pizarras digitales de Samsung que les regalaron y entonces como que todo lo que escribíamos lo podíamos guardar en un PDF, entonces os voy a enseñar esos PDFs. Pero bueno, antes de entrar en Cardo primera temporada, ligándolo un poco a lo que os acabo de decir, de encontrar algo que te motive para rodarlo, para escribirlo, yo es algo que les digo también mucho a alumnas que tengo de las CAC, es, por ejemplo, escribiendo el capítulo 6 de Cardo 1, que, bueno, es donde cuando está María, que está como en un after de un pueblo, que después te das cuenta que está con Fausta, bueno, sí, con la dealer y tal. Al principio, hasta llegar a ese final, nos costó muchísimo, porque, o sea, claro, teníamos un poco el universo, habíamos construido como una línea y llegar al final, claro, se nos planteaban muchas preguntas de trama muy básicas, que era como, ¿se muere este hombre? ¿Vive este hombre? O sea, ¿se convierte nuestra protagonista en una asesina o no? Y nos metimos tanto en una parte tan teórica de lo que teníamos que hacer, o no tan teórica, pero sí como filosófica, diría, que no llegábamos a ninguna escena que nos gustara para contar eso. No llegábamos, era como, vale, pero entonces imagínate que es el cumpleaños de ella y entonces se muere él y entonces el hijo va y le monta un pollo y de repente estábamos haciendo como una telenovela, o sea, o sea, no llegábamos, o sea, era horrible y pasaron semanas y meses hasta que al final un día dijimos, a ver, o sea, no sé si fue Ana o fui yo, pero tú que quieres actuar y yo que quiero rodar. O sea, ¿qué es lo que
qué nos apetece, ¿sabes? ¿Qué nos apetece hacer para acabar la serie? ¿Qué nos apetece? O sea, ¿dónde quieres poner la cámara? ¿Sabes? ¿Dónde... Ya hemos estado en Madrid, tal, ¿dónde quieres ver a esta persona? Y de repente dijimos, pues que molaría ver a esta persona perdida en la nada, porque en realidad está perdida en la nada. Pero fue más a partir de buscar una situación en la que meter a nuestro personaje y ya pensaríamos cuál sería la resolución. Pero en el fondo pesó más, pues decir, vale, y a partir de ahí ya dijimos, pues imagínate que ha acabado la tía en un pueblo en medio de la nada, porque a mí también me encantan, o sea, y a Ana también, pues estos pueblos que pasan la nacional y que no hay nada. Bueno, no sé si sois de alguno de esos pueblos, perdón. Yo soy súper cosmopolita, entonces, pero bueno, ¿me entendéis? Ese tipo de universos que son muy distintos, que tienen otro ritmo y entonces era como, ya llevamos 5 capítulos en Madrid, ¿por qué no nos vamos de Madrid? Vamos a un secarral que nos mola a nivel de foto, a nivel de paisaje, a nivel de simbolismo. ¿Qué podría estar? ¿Dónde está esta chica? ¿Sabes? ¿Dónde está? Hostia, imagínate que está en un after de un pueblo cualquiera. Y entonces ahí fuimos construyendo, construyendo, construyendo hasta que llegamos a un final que efectivamente pues se muere el hombre, ella eh, se rompe y luego está la escena de la declaración de ella en el juzgado, que es una de las escenas más potentes a nivel de mensaje en cuanto a la serie. O sea, que se habla mucho del machismo en el Poder Judicial, bueno, de la soledad que pueda sentir una mujer que ha sido abusada, etcétera, etcétera. Pero no creáis que ese capítulo partía de ahí. O sea, partía de que no sabíamos qué cojones hacer y nos imaginábamos y fuimos tirando del hilo para intentar hacer algo que nos apeteciera rodar simplemente, que es lo que estoy intentando decir con todo esto. ¿Me apetece rodar en Benidorm? Pues me escribo una historia en Benidorm. ¿Sabes? O sea, como que me llama la atención pues los juguetes rotos de los programas tipo Operación Triunfo de los 2000, pues escribo un personaje que sea así. Después ya el tema ya viene, porque en el fondo todos tenemos inquietudes y lo acabamos empapando todo de, nuestra, de nuestras cosas. Entonces, claro, en Cardo, que sí que es verdad que todo el inicio de Cardo fue distinto, pero bueno, no tan distinto. Creo que vino de Ana, o sea, es un dossier que hace Ana, que le presenta a los Javis, donde hay un universo y un personaje, que os voy a enseñar ahora el primer dossier para que si lo queréis ver, y os explico un poco que sé que estoy yendo ahí a concretos, pero es que me van bien para explicar lo que quiero decir. A ver, estáis viendo mi pantalla, ¿no? Vale, primera temporada. Bueno, el primer dossier es este, que es el que presenta Ana, donde yo no estoy en el proyecto aún, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, no lo vamos a leer, pero vamos viendo un poco el retrato de serie que ya tenía, ¿no? Que tenía un alma, ¿no? O sea, tú ves este dossier un poco y ya te resuena Pardo de chica de barrios y muchos recursos, 30 años, alcohol, pastilla, cocaína, soltera, sexo, criatura salvaje. Claro, todo esto ya es algo que después conforma la serie, pero si os fijáis aquí no hay trama. O sea, aquí lo que hay es un universo. A ella le interesa explicar este universo, que es lo que os contaba ahora. Es como a mí me interesa retratar esto y luego busco cuál es la historia, ¿no? Pero creo que Cardo surge un poco también de una inquietud sí, por hacer un retrato, ¿no? Y luego, bueno, al menos en nuestro caso, ¿tenéis alguna cosa? ¿Queréis decir algo? ¿No? Vale. Bueno, esto es nada, el primer dossier que me parece interesante enseñarlo porque, mira, todo el mundo religioso, ¿no? Que es una cosa que también trajo Ana, que es muy simbólica en la serie, también forma parte de esa inquietud por aportar cosas que te motivan a lo que haces. Entonces, todo cabe. En el fondo, pues puede caber también pues la Virgen y tal, y ya está. Y también pues lo hace Rosalía y Zetangana, y nosotros no lo hacemos por ellos así, pero que es como una cosa que está un poco a la orden del día, pero que también le dio
un universo. Y luego aquí ella hizo como, escribió, perdón que tengo un poco de alergia, escribió aquí algunas anécdotas y situaciones que luego algunas acabaron en la serie y otras no. Pero pero bueno, es lo que os hablo también del universo conocido, ¿sabes? Que yo creo que puedes, o sea, que al final puede ser como son ingredientes que le pones a lo que quieres hacer. Puedes ponerle pues de tu universo conocido y del universo que a ti te motiva, como es en mi caso Operación Triunfo el año 2001, ¿sabes? O sea, que al final, si quieres todo, todo cabe. Este es el primer dossier que hace Ana y luego el segundo, ella fue ir a lo concreto, ¿no? O sea, en este dossier hay como una bolsa que tiene como un color y un olor y entonces de repente pues vamos a darle forma y a ver qué hay ahí, ¿no? En ese momento nos juntamos y bueno, ha sido en general todo el proceso ha sido muy bonito y muy complicado también porque escribir con alguien una cosa tan intensa es fuerte. O sea, quiero decir, también quiero que sepáis que es un trabajo en equipo. El audiovisual es un trabajo en equipo, por mucho que escribas tú, pero después vas a estar trabajando con un equipo. No sé si queréis ser guionistas, directoras, creadoras en general. Si sois guionistas, probablemente os encontréis trabajando con otros guionistas o con otros directores, pero como directores, por ejemplo, pues os vais a encontrar con un equipo tal y es muy importante que os llevéis muy bien con todo el mundo, parece una obviedad, pero es así. Y bueno, aquí, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos Ana y yo y de repente nos dimos cuenta que queríamos como tocar los mismos temas, todo el tema pues de ser treintañero, de estar en Madrid, del tema de las drogas, de salir, de sentirte perdido, cómo se materializa o cómo podemos meterle un motor a esta serie y cómo podemos ir a lo concreto para que esto funcione. Eh, claro, por ejemplo, en el corto de Benidorm, el motor, bueno, el motor externo era que venía un tsunami y que había una cuenta atrás. Entonces eso generaba en los personajes una impaciencia, una prisa, una incomodidad o una tristeza, lo que sea. Y aquí, pues, el motor es el accidente del capítulo 1. Eh, al final del capítulo, o sea, claro, dijimos, bueno, ¿qué hacemos tal? Claro, el capítulo 1, de hecho, de la primera temporada fue el más difícil de montar, porque después hablaré del montaje, que también es un universo, bueno, apasionante. Porque en el capítulo 1, hasta el final del capítulo 1, no acontece una cosa determinante. Es más, pues un retrato de una chica que se va liando por Madrid. Eh, ¿Podríamos haber seguido haciendo este retrato sin que pasara eso? Sí, pero al pasar eso, pones al personaje entre la espada y la pared, básicamente. Entonces, cada vez se hace más grande la bola. Y ese que nos permite ese motor externo o ese acontecimiento que pasa en ese momento, que nos lo inventamos nosotras, que es que tiene que, o sea, que hace que las situaciones que nosotras queríamos retratar suban de nivel, suban porque estás añadiendo algo fuerte en el personaje. O sea, yo estoy contando el proceso de primera temporada de Cardo, pero sí que creo que es interesante entender cómo nació toda esta creación. Tiene un poco todos los elementos, ¿no? De eso. Luego hablaré de la segunda temporada porque es la segunda temporada, adelantando un poco, es el ejemplo de no sabemos qué coño hacer porque ya hemos hecho una primera temporada, para nosotras esto ya está hecho y ahora qué hacemos, ¿no? Ya lo hemos contado, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer este accidente y luego, como ese saco que es Cardo, teníamos pues ese motor externo que hacía que el personaje estuviera más entre las cuerdas cada vez más y luego, evidentemente, cosas concretas como os voy a hablar de lo concreto todo el rato, como situaciones personales que o situaciones que nos han explicado nuestras amigas, que nos han pasado a nosotras o lo que sea, que nos hacen gracia o que nos parecen interesantes. Por eso yo creo que ahí nos divertimos mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje de la amiga de barrio pues está inspirado en una amiga de Ana.
Luego el personaje de Bego, que interpreta a Clara Sanz, que es la compañera de piso, pues es un personaje un poco más que es un símbolo de lo que creemos que somos nosotras, ¿no? Que al final partimos de un mundo un poco pseudo intelectual, ¿no? Un poco pedante, ¿no? Que nos encontramos como tomando unos vinos con nuestros amigos y pensándonos que sabemos, ¿no? Y todo el mundo quiere hablar de su movida. El personaje de Eva nace de algo concreto, que sí que es algo grande como la vida del barrio, pero sí que nace de una referencia muy concreta. En cambio, el personaje de Bego nace de muchas referencias y se convierte en uno. También, o sea, lo que os estoy contando si no me explico en algún momento, me lo decís porque yo tengo la sensación de que me estoy liando. Eh, sí, sí pasa lo mismo con los personajes que con la trama. O sea, los personajes también pueden nacer de una inquietud de retratar un universo como de una cosa que te llama mucho la atención y que crees que sería bueno tirar del hilo. A mí personalmente lo concreto en cuanto a anécdotas o maneras de hablar es lo que me parece que da más originalidad y más vida y más poder a las cosas. Porque yo creo, tengo la sensación de que yo veo series y veo, bueno, pelis hay de todo y hay, joder, buenísimas, ¿no? Pero sobre todo en el mundo series, eh, hay como los diálogos y las situaciones son como un cliché todos. O sea, yo me da la sensación que si lo piensas bien, o sea, si te imaginas esos diálogos en tu vida, nunca sucederían así, nunca. Y estamos acostumbrados a este código, a escribir para decir las cosas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que los personajes, pues, estás mal, pues todo lo que haga es para mostrar que estoy mal ¿no? Y las situaciones, bueno, pues me levanto y me estoy improvisando, ¿eh? Pero me pongo en la mesa de la cocina con la mano apoyada en la frente y yo qué sé, ¿sabes? Si no tengo fuerzas para hacerme un café y sale mi novio de la habitación y me pregunta qué pasa y yo le digo que nada y le aparto la mirada, ¿vale? O sea, que puede ser esta situación, ¿eh? O sea, puede ser, evidentemente, es una tontería lo que acabo de decir, pero para deciros que, o sea, para mostraros como esas cosas que creo que las historias están repletas de situaciones, una encadenada de otra, de así, o sea, para mí son situaciones donde no hay subtexto y donde no hay originalidad, o sea, yo creo que lo de que nuestras vidas son aburridas es mentira. Yo me he encontrado en mil situaciones que son un cuadro y que está bien mostrarlas, o que mis amigas me han contado cosas que también son un cuadro y que son mucho más originales. O sea, yo, por ejemplo, el episodio 1 de Cardo, que ya es bien sabido, pues es el de Cardo 1, es una noche un poco que me pasó a mí. O sea, luego la ficcionas y te inventas mil cosas, ¿eh? Pero esa cosa, tío, de decir, quedo con mi ex, no quiero volver con él, pero por mi aprobación personal, pues quiero follar con él y de repente él se tiene que ir con su novia nueva y me entero que tiene una novia nueva y de repente yo compro drogas para que atraparle más en esa situación. Bueno, o sea, pues un cuadro. Entonces, eso que puede ser una cosa inventada o puede ser inspirado en hechos reales, creo que ya tiene una concreción que ya vive, ya se nutre de algo no sé, que tiene subtexto, ¿no? O sea, quiero decir que tienes al personaje, pues es que ¿de qué hablamos? Hablamos de tonterías, ¿sabes? A veces estamos hablando, pues por ejemplo en el capítulo 2 de la primera temporada también, es que hablo mucho de la primera temporada porque la creación de la primera temporada fue mucho más ordenada. Pero en el capítulo 2 pues el chaval wannabe que está leyendo en la cena con los amigos, que está leyendo un texto que ha hecho él sobre el papel de váter y sobre las tal y no sé qué, pues eso es un concreto de gracioso, ¿sabes? O sea, y estás retratando un personaje. O cuando dice la amiga, no, pues porque en AVE vengo más rápido, has venido en bus, tal, pues bueno, de alguna forma estás hablando de las clases, ¿no? O sea, que al final yo creo que está guay mirar un poco lo que tenemos alrededor, que es que hay cosas, o sea, lo que quiero decir es que nuestros referentes no solo tienen que ser pelis o series, que también pueden ser, por ejemplo, la telebasura. O sea, a mí me encanta, me encanta. O sea, yo creo hay que encontrar lo imprevisible, de alguna forma. Creo que si vamos a encontrar lo imprevisible,
como decía un profesor mío, que era un cuadro de profesor, pero eso sí que se me quedó, lo imprevisible, pero lo inevitable. O sea, que tu historia tenga como un camino, o sea, que lo inevitable quiere decir que al final tú acabas contando lo que quieres contar y el mensaje que quieres dar, pues acaba estando ahí. Pero imprevisible igual es ir dándole pues esas formas que hacen que el espectador pueda viajar y que no esté viendo lo mismo una y otra vez, que creo que es eso, pues buscar universos, mirar a nuestro alrededor y nutrirnos de más cosas que no sean solo el audiovisual, porque al final las series son iguales porque se nutren de pelis que tienen un mismo código, que se nutren de otras pelis que tienen un mismo código, y al final es que todo es como una fabricación de lo mismo. Y yo creo que se pueden hacer cosas, pelis y series. No hace falta tener grandes presupuestos para hacer algo original, o sea, al contrario, de hecho, pues en el cine underground pues lo hacen con 1 euro, pero por ejemplo en el caso de Cardo es una serie muy barata, pero aún así también tienes que tener gente a tu alrededor, como en este caso los Javis, y luego también a 3 Player que confíe en o que se atreva a contar esto, ¿no? Bueno, este es el segundo dossier donde nosotras ya juntamos su universo, nos juntamos los dos nuestro universo, eh, de qué queremos hablar un poco. Esto es un dossier de, no sé, de eso, de venta, digamos. Y la sinopsis donde aquí ya contamos la premisa del accidente, etcétera, sinopsis larga. Pero bueno, esto es un poco para que, bueno, se llamaba de la anomalía, imaginaos. Luego, por ejemplo, los personajes, pues la amiga del barrio, mira, pues Elena Martín era un poco el referente, es muy amiga, ¿eh? De Bego. Está llegando mi compañero de piso. Bueno, em, el hombre de Santiago, Gabriel, que también era un personaje bastante interesante porque era como un pijo de tal, y cogimos a Diego Ibáñez, que es como un rockerillo, que en el fondo es pijo, pero como que no quería admitir que era un poco este personaje, ¿no? Que también el proceso de casting es muy interesante. Bueno, un poco de tratamiento de dirección, estos referentes. Y nada, nosotras. Y ahora voy bueno, si queréis a ver, si en algún momento queréis ver una cosa en concreto que no os estoy tal, pues me decís o algo nos interesa. Por ejemplo, pues cosas, primera conversación con el hombre este, pues empezar a escribir, ay, la veis, ¿no? Eh, bueno, nosotros lo que hacíamos mucho era, bueno, que a mí me gusta mucho y que lo empecé a hacer en Veneno, que creo que eso sí que os puede ser útil, son como preescaletas. O sea, son como esquemas. O sea, a mí lo de enfrentarme a un folio en blanco no me gusta. O sea, no me gusta, me da ansiedad, me parece tirarse al vacío y no. Entonces yo hasta que llego a escribir una línea de guión, quiero tenerlo todo estructurado en mi mente, porque primero hay que, o sea, creo que la estructura tiene que funcionar bien, o sea, los pasos que va siguiendo la serie o la película o lo que estés escribiendo, y luego ya la irás metiendo ahí todo lo que tú quieras, o sea, luego ya, pero de alguna forma ahora os enseño lo que me refiero. Ah, por cierto, del capítulo que os estaba diciendo antes de si muere, no muere, tal. eh, Opción 1, Santi muere. Opción 2, Santi despierta. Imaginación, bueno, esto ya no sé qué es. Opción 2, ¿qué pasa si Santi despierta? Fiesta cumpleaños. Santi despierta. María siente que tiene que ir a hablar con él. Bueno, es que habíamos montado como que ella iba a pedirle perdón. O sea, imaginaos, o sea, un cuadro. O sea, todo como cosas que no nos motivaban nada. Pero esto lo escribíamos en la pizarra y tal. Y esto es lo que os enseño de la prescaleta, que esto lo escribe en la pizarra estas digitales, pero bueno, que se puede hacer en un papel perfectamente o con post-its también. Pues lo que hacemos es, pues eso, no escribir con pretensión de redactar algo bien, sino tirar las cosas e irlas ordenando como fichas de un puzzle para ver si esto va aquí o esto va aquí. Eso para escribir Veneno nos fue muy bien porque, de hecho, los Javis me llamaban la profesora porque todo el rato lo estaba haciendo
pero básicamente porque yo soy muy caótica, entonces necesito ordenarme. Pero claro, tú borras de un sitio, lo metes en otro, por eso es mejor hacerlo con post-its igual que no con un bolígrafo, porque aquí, por ejemplo, pasábamos la mano, lo borrábamos, lo cambiamos, pero en Veneno, que, como decía, que es una serie que trabajaba 2 temporalidades, pues para hacer las 2 temporalidades, pues verlo así esquemático nos iba muy bien para ver que podía ir en pasado, en presente, que ya podría haber puesto uno de Veneno, la verdad, de estos, pero ahora lo tenía que buscar y vete a saber. Pero bueno, aquí veis, pues María se despierta, el polvo de Bego muy molesto, punto de vista de Bego, folla con un dios sin condón, vas poniendo aquí, ¿no? Todo lo que va pasando, pero a lo loco, ¿sabes? O sea, porque a mí me da la sensación de que cuando te enfrentas a un papel en blanco, eh, como que te quieres hasta agradar a ti mismo para después poder agradar al otro, ¿sabes? O sea, que no hay una salvajada, no hay una vomitona, no. O sea, sí que hay una pretensión de que funcione, pero hay como una formalidad casi contigo mismo, ¿no? De todo tiene que estar bien escrito. Y creo que cuanto más generes alrededor de lo que estás creando, cuanto más material tengas, más mejor va a ser la escritura sale sola. O sea, yo después de esto hacemos una escaleta, pero una escaleta también bastante, bueno, en forma de guión, o sea, con el final draft en formato de guión, pero sin diálogos. Y entonces ahí vemos si esto funciona, lo pasamos a eso. Y si eso funciona, dialogamos. Pero entonces no vamos a escribir un guión de, hola, voy a escribir este guión. María está caminando, tititil, se encuentra con una señora y le dice, hola, ¿qué tal? Y escribo, hola, ¿qué tal? A ver, por ejemplo, los Javis sí que escriben así y les va bien, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí que creo o sea, sí que se enfrentan antes al guión que todo esto, pero a mí esto me da seguridad y creo que igual pues os puede servir. Aquí, pues bueno, pues en amarillo de repente pues, teníamos la cena esta de los amigos, pues ahí escribíamos con una escena larga las fases de esta conversación. O sea, bueno, sin más. Aquí, ¿qué más tengo? Pues, por ejemplo, escaleta, lo que se ha explicado, después, ¿cómo lo escribimos todo? Pues sin diálogos. O sea, todo lo que habéis visto escrito a mano está aquí volcado, explicado un poquito más, con más detalles en cuanto a, por ejemplo, espacios, en cuanto a cómo están los personajes o cómo se mueven, en cuanto a puesta en escena, por ejemplo, también está un poco más concreto, ¿no? Porque ahí está como, María llega a casa, Bego está enfadada, pues aquí es como María llega a casa, pasa por aquí, se hace una tostada, tal, hablan de esto, hablan de lo otro, pero aquí aún no te lanzas a dialogar, porque a mí me da la sensación que en un guión cuando ya está dialogado, de repente como que se ocupa mucho, ¿no? Ese diálogo en un guión ocupa mucho, ¿no? Y a mí leerlo antes y ver que funciona, pues bueno, para eso sirven las escaletas, ¿no? Pero bueno, como veis, pues chapas, que también son chapas que bastante concretas, ¿eh? O sea, quiero decir, mm, bueno, Iván comentó que él trabajó muchos años en el mundo de la televisión y que desde luego ya no es lo que era. María pregunta a qué se refiere. Iván le cuenta que al menos una parte de las televisiones han despertado, que de hecho dice que la cara de María le suena un montón. Todo esto ya, o sea, quiero decir, hacer un diálogo de esto es muy fácil porque ya está escrito, ¿no? Pero de alguna forma tenerlo así comprimido y poderlo leer más como un libro, yo creo que visualizas que funciona antes. Y luego ya está. No, en el montaje no. O sea, en el montaje te enfrentas cuando entras en montaje. O Vale. sea, es como, bueno, al menos, o sea, sí, claro que piensas en montaje porque el guión visualizas unas imágenes y esas imágenes tienen que encajar entre sí y hay un orden de la historia, un orden de la narrativa que tiene que tener coherencia. Pero es verdad que el montaje se vuelve a hacer, o sea, es una cosa que se dice siempre, que es un cliché, pero es real, se vuelve a escribir la película. O sea, de repente lo que pensabas que funcionaba no funciona para nada y lo que sí que... Y hay cosas que te sorprenden para bien y bueno, y después también ordenas las cosas de formas diferentes. Lo que pasa es que tienes que partir de algo. O sea, yo lo que me refiero es que
que aunque después tú vayas viendo que o lo vas moldeando como crees, porque al final esto es un punto de partida, no es un resultado final, esto es la preescaleta de la escaleta, o sea, ya faltan como muchas, y luego versiones de guión, o sea, esto os estoy enseñando como de la, vamos, la harina, ¿sabes? O sea, no, pero bueno, a mí me ayuda un poco ordenar, o sea, bueno, es que lo tienes que ordenar, básicamente, pero me ayuda más ordenarlo a lo salvaje sin tener que rendirme cuentas ni a mí misma ni a los demás, que no ya empezar a redactar algo que me tiene que enamorar, ¿no? O sea, como que no quiero... O sea, además es que es muy bonito, porque cuando, no sé si escribís o no, o sí, o seguramente sí, ¿no? Pero cuando algo funciona hay como una adrenalina, ¿sabes? Y a mí me pasa sobre todo en estos procesos, en estos momentos del proceso iniciales, donde estás como ahí, bueno, si esto pasa aquí y tal, no sé qué, y es que de repente es un chute brutal. Y aquí sí, pues está un poco, claro, está ordenada la conversación, pues bueno, íbamos hablando con Ana de, pues de aquí este tema podemos pasar a este, de este podemos pasar a este, tal. Luego esto se convierte en un guión que luego se interpreta, se rueda y luego montaje, o sea, vete a saber. Es que, vamos, nunca es como lo has escrito. O sea, te cortas partes, tal, pero bueno, no puedes estar pensando en montaje todo el rato porque es que si no te vuelves loco. Y para eso ya están los montadores que son tus psicólogos cuando estás montando porque vienes totalmente loco del rodaje. Pero bueno, ahora os hablaré también un poco del montaje. Em, bueno, de la primera temporada, es un poco esto, ¿esto qué era? Bueno, el guión, esto ya es el guión. eh, que, por ejemplo, pues mira, hablando de montaje, hay alguna secuencia, a ver si la encuentro. No, esto es demasiado pronto. No, capítulo 6. Vale, este no es el capítulo 2. En el capítulo 6 de la primera temporada, y ahora paso a la segunda, porque es que ya me parece que la primera temporada es de la prehistoria y no sé por qué ya sigo hablando de ella. En el capítulo 6 de la primera temporada hay una secuencia, mira, pues hablando de montaje, de cómo cambian las cosas en montaje, que está María en medio de la nada y se encuentra al demonio. Hay como casi un atropello de unas cabras, tal, y parece que ella como que se va a matar y lo acaban haciendo y tal. Y si queréis, pues os leo la secuencia y os enseño cómo quedó al final, pues para ver que al final es un proceso que está vivo todo el rato, o sea, todo el rato. También en, está vivo en todos los momentos, o sea, está vivo en la escritura, o sea, cuando acabas de escribir un guión, luego vas a hacer una preproducción se te van a ocurrir otras cosas, que vas a reescribir escenas, que ahora os lo pongo, que yo qué sé, ¿sabes? Que se te van ocurriendo cosas y luego cuando estás montando, pues bueno, o sea, eso ya es el despiporre de cosas que van apareciendo que no pensabas que estaban ahí. Yo, por ejemplo, ahora que he rodado hace unos meses la serie de Bestias de Azul, que es la segunda parte de Veneno, me estoy acordando de un momento donde uno de los personajes pues se encuentra a un hombre que es su amante en los años 80 y él pues como que disimula y hace ver que no la conoce y la siguiente escena por guión era como, yo a ti te conozco de algo y ella decía, no, lo siento, me he equivocado. Y después de esa escena venía una escena que estaba él esperándole a la puerta del baño y entonces ella salía y le decía, ¿qué coño haces aquí delante de mi mujer? Tal, no sé qué. Y yo el mismo día de rodaje dije, o sea, por favor, o sea, yo es que a esta chica necesito verla sola y destrozada en algún momento. Entonces, yendo en contra de todo el equipo, porque teníamos muy pocas horas para rodar en el sitio que queríamos rodar, grabé una escena dentro del baño con esta chica mirándose el espejo y llorando entre estas dos secuencias. Pero eso pasó en el rodaje. Entonces, cuando te piensas que las cosas están súper cerradas, porque además te han aprobado el guión 300 personas, luego necesitas cosas. Entonces, yo no digo que esa escena sea una genialidad, al contrario, esa escena era simplemente una escena necesaria para contar el arco del personaje.
Entonces, como voy por los cerros de Úbeda, vamos a lo de la carretera, que os enseño un poco. Mira, queríamos que fuera ahí un bif impresionante. Bueno, María camina rápido hasta que empieza a correr, se acerca al margen de la carretera por la que pasan coches a alta velocidad. María está perdida, mira a ambos lados, se acerca demasiado a un coche, nota el viento de la velocidad en su cuerpo cuando pasa. Al cabo de unos segundos vuelve a pasar otro coche, María está cada vez más cerca de la carretera, mira a un lado. Por cierto, muy importante contar las acciones, pero también las sensaciones. Yo lo que hago mucho en los guiones es contar cómo huelen los sitios, porque al leerlo la gente es como que se sitúa más, ¿sabes? O sea, si tú vas en un coche y tiene ambientador heavy, ya sabes qué tipo de, ¿sabes? O sea, qué sensaciones tiene el personaje. Yo solo podía actuar muy bien, ¿sabes? Náuseas. Bueno, sigo. Eh, un camión se acerca a lo lejos, cuando está más cerca toca la bocina, suena muy fuerte, el camión pasa de largo, María está gritando desconsoladamente, su grito se ha perdido con el claxon. María empieza a llorar, María empieza a dar pasos hacia adelante lentamente, situándose en el medio de la carretera. De lejos escucha un grito de un hombre. María se gira, detrás en el borde de la carretera descubre la silueta de un hombre. María le mira y luego vuelve a mirar a la carretera. El hombre no la llamaba ella, hay 3 cabras cruzando, una de ellas rezagada, más lenta. María sale del agobio momentáneo para caminar de nuevo, al igual que las cabras hacia la calzada. Al acercarse al hombre se detiene cerca de él, parece un ganadero normal y corriente, le mira a los ojos, de sus pupilas salen luces rojas. Es el demonio, John Beef, que al final no fue John Beef, qué pena, dijo que no, se lo propusimos. De las 3 cabras, hay 2 que han llegado a la calzada, pero una de ellas se ha quedado en medio de la carretera. El demonio vuelve a soltar un grito para apartar a la cabra del peligro, pero la cabra parece no hacerle caso. María mira la escena, ha dejado de llorar, pero tiene los ojos llenos de lágrimas y está roja. ¿Qué haces? Ve a por ella. El demonio saca el cigarro, con un chasquido de dedos genera una llama, que eso tampoco lo pudimos hacer y me da una rabia, porque era una idea, o sea, así con una llama, o sea, increíble. Eh, Se enciende un cigarro, mira a María, déjame que me ocupe yo de mis cabras. Pasa un coche rápido por el lado del animal. María mira a la cabra asustada. El demonio se acerca a la cabra cuando el coche ha pasado. Vuelve a soltar un grito. La cabra empieza a caminar. Finalmente está a salvo. Cada uno con lo suyo, le dice el demonio. Se miran y se va el demonio, ¿vale? O sea, era pues una escena que es una escena símbolo, que también ahora leyéndola también os animo a que cualquier tipo, o sea, que no existen los géneros, que nosotras pues hay que de repente que a una persona le salgan de las pupilas unas luces rojas, pues está muy bien, ¿sabes? O sea, ya está, no pasa nada, no hay que ser dogmático a la hora de crear, bajo mi punto de vista, porque luego pierdes cosas. Entonces, ¿cómo quedó la escena de la cabra? Pues a ver si consigo minimizar esto. A ver, un segundo, ¿eh? Que es que yo, aquí estamos. ¿Esto lo estáis viendo? Esto. ¿Se puede ver? ¿Estáis viendo? Sí, ¿no? Esto es esta escena, ¿vale? La vemos y comentamos. Esta es la escena. Como veis, es diferente al guión. O sea, quiero decir, tienen los mismos elementos, pero están ordenados distintos. Es la escena que más costó montar de la primera temporada. O sea, os puede parecer una tontería, pero es real. Al final bueno, en la escrita era como que María primero se volcaba con el camión, luego pasaban las cabras, luego se preocupaba por las cabras, luego lo cambiamos, luego cortamos, luego hicimos como una cosa súper picada de montaje que parecía eso. Javi Calvo nos enseñó joder, me encantaría poderlo enseñar, pero no me acuerdo. En las películas de Bollywood, como que de repente como que la gente yo qué sé, alguien se cae de un precipicio y se están como 5 minutos con la persona cayéndose así del precipicio. Bueno, o sea, habíamos hecho como cosas locas, ¿no? Al final creo que quedó guay y, por ejemplo, otra cosa que no funcionaba era que el demonio hablara. Cada uno con lo suyo, tal no sé qué, pues lo quitamos. Entonces, bueno, pues al final con cosas que crees que funcionan muy bien y que van muy rodadas, porque esa escena, pues aparentemente en un guión no conlleva ningún problema, aparte de que rodar a 40 grados con cabras, pues chica, no es lo más cómodo, pero,
pero bueno, y después hay escenas que crees que funcionan muy bien en guión y que luego no. Pero es verdad que, bueno, que de algo tienes que partir, o sea, que no puedes adelantarte a los acontecimientos porque siempre es una sorpresa absoluta. Y bueno, a ver, vuelvo aquí. Claro, sí, sí. O sea, lo que de hecho venía un poco a colación de lo que hablaba antes Sara, del montaje, que es como no estás pensando en el montaje, estás rodando lo que pone en el guión, porque es lo que tienes que rodar, pero luego se reescribe la escena, o sea, está diferente, está diferente. Puede ser que no lo hayáis percibido muy bien, que está muy diferente, pero lo está, porque lo he hecho así rápido y lo he enseñado rápido, pero lo está. Y luego hay escenas que de repente funcionan como un tiro y funcionan como un tiro en todas las fases de la película y bueno. O sea, por eso insisto en que es un proceso muy vivo y que sobre todo no hay que tener miedo a rescatar las cosas y a hurgar en ellas. A mí lo que le he aprendido mucho es que, claro, a mí me daba miedo que yo tenía como un guión que funcionaba o que tenía una escena que funcionaba y de repente es como, mm, o bueno, que yo pensaba que funcionaba o que tenía elementos que funcionaba, ir a los Javis, tener, ya no funciona, ¿sabes? O sea, qué rollo. O sea, no quiero enfrentarme a esto, no quiero enfrentarme a esto porque es muy difícil. Escribir es muy difícil. Entonces, por ejemplo, tan difícil que os voy a contar un poco el proceso de la segunda temporada. Yo estoy hablando todo el rato de lo que he hecho yo porque es que es lo único de lo que os puedo hablar, porque creo que es, bueno, como he dicho antes, mi método, pero me podéis preguntar lo que queráis que os diré mi opinión, pero bueno. Em, a la segunda temporada, como os he adelantado antes, eh, mira, aquí, espera, antes de salir de las cabras, mira esto, aquí tengo un poco, pues, cómo preparamos con el director de fotografía la secuencia de las cabras. Que claro, aquí estamos hablando mucho de escritura y de guión, pero bueno, también dentro de la creación están todas las fases y luego tú te implicas hasta donde quieres en lo que tú hagas, ¿no? Pero bueno, el planteamiento con el director de fotografía, de la cámara, de cómo retratábamos las cosas, pues mira, aquí pues no vas trocito por trocito del guión, vas viendo qué ópticas, ¿no? Todo esto, pues aquí tenéis pues la lista de planos que conformaban esa secuencia, que claro, están pensados los planos, igual que el guión está pensada para que una frase vaya detrás de la otra, el plano también. Entonces, bueno, pues bastantes planos, la verdad. La planta de la carretera. Estoy señalando con el dedo, pero no veis, o sea, la planta de la carretera, los tiros de cámara, todo, bueno, o sea, planos para los efectos especiales. Claro, otra cosa que también es interesante es en qué saco pongo las manzanas cuando estoy escribiendo algo. O sea, cuando estás escribiendo algo, creo que es muy beneficioso. Yo siempre me quejo de que no hay suficiente dinero, yo y todo el mundo. O sea, aunque hagas yo ahora estoy trabajando para Netflix y hay dinero, bueno, yo no es que lo tengas que hay para la serie, pero yo siempre siento que falta, porque siempre hay problemas. Em, pero creo que es muy beneficioso y que, por ejemplo, Cardo no sería lo que es si no nos hubiéramos, o sea, si no lo hubiéramos sacado como, si no hubiéramos aprovechado la falta de recursos, ¿sabes? Porque al final eso le da, yo creo que tienes que saber muy bien, yo eso antes no, o sea, igual os parece una evidencia, ¿eh? Pero yo estudiando la carrera y eso no me lo planteé en ningún momento, o sea, te planteas hacer historias y ya está, y además lo noto mucho con las alumnas que tengo que presentan cortos, finales de carrera y tal, que leo guiones que digo, pero esto cómo lo vas a rodar en 5 días, ¿sabes? O sea, o no tienes el dinero para hacer esto. Entonces, al final, yo creo que está muy bien saber dónde pones tus recursos o que escribas sabiendo lo que tienes. Eso, o sea, bueno, o sea, es que yo no sé por qué no he empezado así esto, porque es lo más importante, o sea, es lo más importante, de verdad. Ir a sitios donde sepas tal, ir a favor de la producción, porque si no, va a ser un cuadro. Porque después no tienes tiempo para rodar las cosas, no le pones mimo a las escenas, no tienes dinero para ir a la localización que tú quieres y vas a una un poco más pocha,
Pues no, pues piensa sitios que molen mucho, que sean baratos, yo qué sé, si no puedes tener a 3 actores súper potentes, pues igual te gastas todo el dinero en uno y luego los otros pues son actores y actrices que igual no están currando tanto, pero que también son muy buenos y que también les estás dando la oportunidad, que además en Cardo eso lo hacíamos mucho y estuvo muy guay. Em, Perdona, es que no sé si me están... Ah, eh, nada. Entonces, pues eso, que creo que saber un poco dónde meter los recursos, básicamente. Entonces, la segunda temporada, que creo que también es bastante curioso en cuanto a cómo se pensó, es, eh, es ese ejemplo de que donde la cuenta está vacía, ¿sabes? O sea, como que la primera temporada tú juntas a 2 personas con mucha inquietud que están deseando hacer su primera serie o su primera obra y tienen como muchas cosas en el tintero y esas cosas coinciden y la una se une con la otra, pues claro, todo eso va rodado, por muy difícil que sea luego escribir guiones, pero es un proceso mucho más fluido. En cambio, en la segunda temporada hacía menos de un año que habíamos estrenado la primera y ya nos estaban diciendo hacer la segunda. Yo, pues, bueno, no, no quería hacerla en ese momento porque me parecía muy fuerte. O sea, con esto, con lo que estoy explicando, lo que quiero decir es que a veces igual no estás para escribir nada, ¿sabes? O sea, no tienes nada para decir, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, que podemos ser creadores y artistas y ser muy talentosos, pero no estar el 100% todos los días del año teniendo inquietud de crear algo. Pero en el momento de que tú estás creando algo tuyo, es como wow. Entonces la segunda temporada era como, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque claro, en la primera hablamos de cosas que conocemos, no hemos matado a un hombre, pero todo el universo que conformaba María era algo conocido por nosotras. Y entonces, claro, la segunda temporada, bueno, dijimos, a ver, ¿de qué podemos hablar? De la salud mental, eh, de las... Claro, ahora ya era como, ya no es una serie de 3 amigas que se drogan o que tal, que sí lo estoy diciendo de una forma muy superficial, pero ya me entendéis, ¿no? Ese tono. Ahora ya tiene que ser otra cosa. Realmente Ana y yo si lo hacíamos era para hacer otra cosa. Yo creo que hay que saber muy bien cuando las cosas caducan. Y para nosotras, Cardo había caducado. O sea, ya, entonces era la segunda temporada o es otra serie o no la hacemos. Luego resulta que la segunda temporada es la misma serie porque somos las mismas personas y son los mismos personajes. Pero en ese momento necesitamos aventurarnos a algo diferente. Había una cosa en el tintero que a mí me quería hablar de ello y Ana también, pero sobre todo me afecta mucho que es con el tema de la medicación de las drogas institucionales, que son pues todo pues los ansiolíticos, los antidepresivos, pues todo eso que al final es como sí, hemos retratado mucho éxtasis, muchas rayas y tal, pero hay mucha gente que está eh, medicada y que es legal y que aquí nadie dice nada y que se estigmatiza lo otro, pero esto tal. Bueno, esto pues como tema que no habíamos tratado en la primera temporada, que sí que podíamos tratar en la segunda. Entonces al final es como la fuente vacía, bueno, pues aquí hay que rascar de donde vamos, o sea, da igual, pues te vas a la montaña y que se deshaga la nieve, ¿sabes? O sea, estás ahí con la palangana, es que es lo que pasó. Entonces, claro, vale, pero es que eso es un tema muy general, es lo que les decía antes, si tú no tienes un concreto desde donde tirar, un motor, un acontecimiento, un universo, eso, pues concreto que te puedas visualizar, da igual que digas que quieres hablar de las drogas institucionales, ¿no? A ese personaje le tienes que meter en una situación. O sea, al final del tema vas a acabar hablando, ¿no? Pero es como lo menos difícil de encontrar. Entonces, ¿cómo podíamos meter a este personaje en una serie completamente distinta a la primera? Pues haciéndola a ella completamente distinta. Pues súper beata, súper religiosa, había salido de la cárcel, o sea, wow. Y en la cárcel, claro, nosotros nos estuvimos informando mucho, que también el tema de la documentación es una cosa que también es muy bonita y que creo que vosotras, pues si escribís algo
que de repente tiene cosas que no os tocan tan de cerca, es importante que haya un trabajo de inmersión, porque si no es complicado. Y ahora os explico qué nos pasó con la cárcel, con el mundo de la cárcel, perdón, de los centros penitenciarios, que es decir cárcel no es correcto. El tema es que, bueno, hablando con expresidiarias y eso, nos contaron pues que había, que justamente con el tema de medicación, pues había mucha, eh, bueno, mucha mafia también, porque es la única droga que tienen ahí dentro, tienen mono y tal, y aparte que las medican, las hipermedican mucho los psiquiatras porque tienen, para pagarlas ahí dentro, ¿no? Es que al final es muy duro estar ahí encerrada. Bueno, la cuestión es que vamos a visitar una cárcel, tal. Tema cárcel, así, a grandes rasgos, creo que para que lo entendáis bien, es un mundo que no conocemos, o sea, directamente, no conocemos nada. O sea, no conocemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras en el capítulo 4 de... O sea, claro, la segunda temporada tiene una línea temporal, bueno, que ahora os hablo de las líneas temporales, muy, ¿no? Clara, y luego hay como algunos flashbacks que te vas a la cárcel. Sí, bueno, voy a decir cárcel. Entonces, claro, cuando escribimos la cárcel, escribimos en el capítulo 4, me acuerdo que el guionista es USA Ares, que es, es la tercera pata de Cardo, eh, que de repente casi todo el capítulo eran flashbacks de María en la cárcel. Claro, es inevitable caer en clichés y es inevitable caer en algo que es tener prisa por explicar cosas muy tochas, que eso creo que también está mal. O sea, quiero decir, ahí tuvimos una alarma que nadie hizo caso porque teníamos que seguir adelante, porque teníamos que entregar unos guiones, pero en el fondo algo nos chirriaba. O sea, estábamos escribiendo sobre la cárcel sin tener ni idea de la cárcel, por mucho que habíamos hablado 3 veces con unas expresidiarias y por mucho que hayamos visitado la cárcel de Ávila de la mano de los funcionarios, no de la mano de las presas, y de repente retratar unos años ahí. O sea, claro, por ejemplo, hay un momento que, bueno, acabó en el capítulo 1 al final, que yo creo que tampoco acaba siendo muy claro, pero en el capítulo 4 María acababa intentando suicidarse. Claro, tío, explicar eso como en flashbacks es que es muy heavy, es muy superficial. O sea, quiero decir, aquí estoy diciendo algo que hicimos muy mal, ¿no? Que es que al final salió bien, ¿eh? Pero es un ejemplo de la segunda temporada de que todo se hizo, casi todo se hizo un montaje. O sea, que partes de un material, ¿eh? Que el material tiene que ser interesante, pero ¿qué pasó? Pues que lo eliminamos casi todo de la cárcel, porque era una risa. O sea, quiero decir, claro, retratar a una María Beata, que fan de Santa Teresa de Jesús, que se intenta reinsertar, pero que de alguna forma sí que vas tocando universos que conoces más o menos, ¿no? Se encuentra con una madre que ya has visto en la primera temporada, que se toma unos ansiolíticos que igual yo me tomo en mi vida, con las amigas, con tal, pues de alguna forma eso funciona aunque tenga el bagaje de la cárcel, que eso, bueno, pues es un background que lo puedes ir tiñendo al personaje, pero entrar en la cárcel con la cámara, o sea, o recrear la cárcel y tal, era un despropósito. Entonces, ¿qué pasa? Que el capítulo cuarto se nos quedó en 16 minutos, porque casi todo era la cárcel, ¿sabes? Y tuvimos que hacer un trasvase de material del 5 al 4. Bueno, o sea, un cuadro. Luego la relación que tienen ella con la madre de la niña, porque otra cosa, igual que la temporada 1 de lo que se hablaba de los motores de las historias, ¿cuál es el motor de María? Que eso ahí bueno, lo hicimos muy rápido, pero fue interesante. Claro, para nosotras era como tiene que tener un motor, no es como María reinsertándose, que hacemos durante 6 capítulos María reinsertándose, algo tiene que haber. Bueno, pues un objetivo, buscar a una niña y juntarla con su madre. Entonces, podemos retratar la reinserción, pero también tenemos algo que hace que el personaje se mueva. Es una cosa como de guión clásico, lo de objetivo, personaje, tal. Yo sé que el cine contemporáneo
de repente todo es un poco más ambiguo, a mí me encanta, pero también puede ser ambiguo y no tener como las cosas muy claras, pero que el personaje tenga un motor igualmente. O sea, creo que te va a poner un poco las cosas más fáciles en cierto punto. Yo qué sé, Alcarrás tiene o sea, quiero decir, hay una cuenta atrás también, ¿sabes? O sea, quiero decir que por mucho que las pelis sean pues más, quiero decir igual lo digo por el complejo que tengo yo, pero oigo motor y parece como que ¿sabes? Objetivo, no sé qué, no sé cuántos. No, es simplemente algo que habita en la historia y que te hace avanzar, ¿no? Entonces surgió algo bonito en todo ese motor, que era como dos fases de María, ¿no? O sea, queríamos retratar a dos Marías, a la María Beata y a la María Nihilista. Dijimos, a la María Beata no le funciona, si hacer las cosas bien no te funciona para encontrar a la niña, pues porque todo el mundo te está señalando, porque cada salir de la cárcel tienes una cruz encima, tienes un estigma en la frente y ya está. Entonces, pues María de repente cambia y se entra en el infierno. ¿Qué pasaba? Que ahora mismo la segunda temporada tiene como tres fases para mí. El cielo, que son los tres primeros capítulos, el infierno, que son, no, los dos siguientes, el 4 y el 5, y en la tierra, que es el último, que es donde queríamos llevar al personaje. Y si os fijáis, por mucho que haya motor y tal, sí que hay situaciones concretas. Por ejemplo, una situación que a mí me hizo mucha gracia, pero que a la vez es desoladora, em, es, eh, la del rodaje de cuando va a ver a su amiga y tal, que al final la amiga intenta evitarla, ¿sabes? Y es como que, bueno, no es una situación de hemos quedado a hacer un café y vamos a tener una conversación y tú como espectador vas a escuchar todo a través de esa conversación, sino que hay lenguaje corporal, hay puesta en escena, que también creo que cuando estamos buscando lo concreto es también para buscar coreografías, movimientos, frases que sean particulares y que definan al personaje, ¿no? Esta María desubicada, metiéndose en medio de la cámara de un rodaje y la amiga sintiendo vergüenza ajena de su propia amiga, bueno, pues ahí tienes una cosa que explica lo que quieres explicar, que tiene algo de humor y que al final acaba funcionando. En ese caso, pues sí que funcionaron las cosas, pero vamos, segunda temporada muchas cosas no funcionaban como lo que os he contado. De hecho, otra cosa que también a raíz de esto creo que es importante, cuando os digo que os tenéis que adaptar al nivel de producción que tengáis, no solo en cuanto a dónde rodáis las cosas o a qué actores tenéis o tal, sino también cuán de ambicioso es el guión según el tiempo que tengáis para escribirlo. Porque en el fondo ahora tú puedes empezar un proyecto, te subvenciona, por ejemplo, en el caso de las películas, el proceso tiene una doble cara, que es que tienes mucho tiempo para hacerlo, que eso es muy bueno para darle muchas vueltas a tu historia y hacer tus filigranas o hacerlo simple pero profundo y tal, pero claro, no puedes ganar dinero de solo de este proyecto durante tanto tiempo. Pero bueno, la cuestión es que Ana y yo, como queríamos hacer algo distinto y tal, dijimos, bueno, dos líneas temporales que se van cruzando entre sí y tal. Y bueno, o sea, una complicación. Mira, aquí tenéis como uno de los... ay, no. Bueno, si no, ahora os previsualizo este igualmente. Eh, a ver, voy a compartir, porque el documento que se me ha abierto no lo estáis viendo, porque no lo estoy compartiendo, ¿no? Voy a compartir esta pestaña. Bien, pues esto de repente, bueno, este es un ejemplo de querer ser muy ambiciosas en cuanto a tramas, a cómo ordenábamos todas el guión, o sea, el pasado era esa parte de cielo, Santa Teresa de Jesús, azul, intentar hacer las cosas bien, y el presente era Evil María, lo que está es nihilista, tranquilizaciones y porros, vive Fausta en el personaje de Yolanda Ramos, que al final lo quitamos. Eh, de alguna forma, esto lo queríamos intercalar, era muy poco realista. Esto vais viendo, pues, bueno, estos simplemente pues, documentos donde nos ordenábamos un poco, ¿no? De que
que teníamos en cada tiempo. Pero sí que es verdad que si no hubiéramos pasado por esto, que fue una petada de cabeza increíble, porque fueron horas y horas de intentar encajar una estructura que no cabía en un formato como el de Cardo, pero sí que encontramos el cielo y el infierno. Si no hubiéramos tenido esta ambición de intentar como hacer esta cosa distinta y de confrontar a dos Marías y tal, probablemente no hubiéramos llegado al resultado que obtuvimos. Ese resultado fue un trabajo en equipo. Estábamos dándonos contra una pared con esta estructura y al final vinieron los Javis y dijeron, chicas, es que lo tenéis todo escrito, pero es que está mal ordenado, o sea, tiene que ser todo lineal. Y yo pensaba que eso era como, bueno, hacerlo simple, hacerlo más, ¿sabes? Como no arriesgarnos tanto, pero de alguna forma sí que nos salvó vamos, de escribir y de todo, porque ni teníamos tiempo, ni teníamos los recursos, ni teníamos la capacidad en ese momento para poder generar un guion a dos tiempos que se cruzaran. O sea, yo ahora que estoy montando la vestida, bueno, ya he montado Vestidas de Azul, es muy fuerte hacer dos temporalidades, porque luego, o sea, es el típico ejemplo de montaje que todo baila, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que las puedes necesitar, pero que hay que estar muy seguro de que la historia lo requiere. En este caso no lo requería, pero sí que es verdad que la parte buena es que nos llevó a hacer lo que acabamos haciendo, ¿no? Y nada, pues ahí hicimos la segunda temporada con estas tres. A ver si he vuelto a la página de Drive, he vuelto. Pues eso, aquí nada, tengo, no sé si tenéis curiosidad por alguna, pero por ejemplo, pizarras, ¿sabes? Creo, bueno, como esto era como una clase o sea, cuando digo clase, de verdad me siento tan impostora, de creación, pues creo que es interesante que vierais pues documentos de la propia creación por ejemplo, escenas en concreto. Aquí ya no cabía la pizarra digital en la sala donde nos metieron y tuvimos que hacerlo todo más a mano, pero bueno. Pues por ejemplo, estructuras internas dentro de las escenas, ¿no? Queríamos, por ejemplo, cuando ella va, acabó siendo otra cosa. Ella va a buscar trabajo a casa de un señor mayor, pero el señor mayor dice, pues es que esta tía es la que viene de la cárcel, tal, no sé cuántos. Pero bueno, aquí tenemos, pues, a partir de ese señor, bueno, vino de otra cosa, de María trabajando con él. Y bueno, y aquí simplemente no tiene más importancia lo que pasa dentro, sino que hacíamos escaletas dentro de las escenas para ver cómo evolucionaban las escenas. O sea, yo de verdad que es que no me lanzo nunca, o sea, si hay una escena larga donde va a haber un arco, donde va a haber un cambio en el personaje, para mí hay que esquematizarla antes, o sea, al menos yo. Yo no puedo llegar al final de esto, sé que es lo que he dicho antes, pero también lo extrapolo incluso a las escenas, ¿no? O sea, a la propia estructura interna de las escenas, no solo del propio guión. Pues mira, pues por ejemplo, aquí muy fuerte porque esto pasado-presente, ¿sabes? Lo de arriba era pasado y lo de abajo, no, lo de abajo es pasado y lo de arriba es presente. Y vamos viendo en cada capítulo de qué hablaba cada capítulo y qué teníamos qué elementos nos iban bien. Luego también en estos pizarras son muy chulas porque, por ejemplo, si te pasa algo mientras estás escribiendo, si te cuentan algo, si se te ocurre algo, si ves una peli y se te ocurre una situación, de repente piensas, esto mola mucho, ¿dónde podría ir de aquí? ¿Sabes? No es como que se te ocurre la situación para darle, o sea, como excusa de que estás escribiendo el guión, sino que esa situación la adaptas para meterla en tu guión porque te mola mucho esa situación. Y eso en Cardo nos ha pasado mucho. Por eso nos lo hemos pasado bien, porque de repente, pues por ejemplo, que la niña trabaja en un bingo, la hija de Santa, pues es que a mí me flipan los bingos, voy mucho al bingo, bueno, ahora ya no, pero iba mucho al bingo y me parece un mundo, pues es lo que os decía antes, ¿dónde quiero rodar? En un bingo, pues ya está. ¿Dónde va a trabajar la niña? Pues no en un bar,
no voy a trabajar en un bar, voy a trabajar en un bingo porque me parece más original, me mola más y voy a disfrutar más encuadrando esos planos y haciendo las acciones, ¿no? O sea, yo qué sé, si al final no lo hicimos, ¿no? Pero imagina, pues personajes pues, que digan los números, ¿sabes? No lo sé. O sea, las cenas que se sirven, los menús que se sirven en el bingo, pues es que es un mundo, ¿entiendes? Las señoras mayores que se pasan ahí horas y horas hasta las 3 de la mañana bebiéndose gin tonics. Joder, pues a mí eso ya me llama más la atención que no meter a una niña en un bar cualquiera, que de repente también la figuración es como un retrato de la sociedad española y tienes como al típico viejo en la barra, a las adolescentes que tienen la cita Tinder a tal y al final acaban no siendo nada. Creo que es mejor como apostar por algo, que también apostar por algo pueden ser sitios concretos, músicas, por ejemplo. Yo muchas veces escucho músicas y bueno, o sea, me obsesiono y ya me imagino las escenas, intento encajar la música con o sea, intento encajar esa canción con la historia que esté creando. Entonces igual me invento una escena para poder meter esa canción, no al revés, no pienso, esta escena, ¿qué canción le iría bien? Muchas veces sí, pero cuando pasa al revés es bonito, porque yo creo que llegas a sitios más mágicos, ¿no? Bueno, aquí sí, más pizarra de presente, pasado, bueno, o sea, esto era, es que no os imagináis el quebradero de cabeza, porque además teníamos muy poco tiempo para hacer esto. Eh, por ejemplo, lo que os hablaba de eso, de cómo traspasamos el material del capítulo 4 del 5 al 4, voy a enseñar cómo era el final del capítulo 4 en guión y cómo acabó siendo el final del capítulo 4 en la serie, para que veáis un poco. eh, Mira, aquí estaban en el Telepizza porque ellos, o sea, bueno, ojalá hayáis visto todos la serie porque quien no la haya visto, vaya turra se está comiendo. Aquí venían todos los flashbacks, ¿no? Centro penitenciario, aquí ella se acaba de suicidar, entonces ellas dos, o sea, Gabriel y María habían ido a buscar al novio de Yasmín, de la niña, y el novio les dice, pues, no, no sé dónde está, su madre está muerta, y María decía, no está muerta, está en la cárcel, gilipollas. Y entonces nos íbamos a la cárcel y veíamos, bueno, o sea, unas cosas muy fuertes porque habíamos puesto cuando fuimos a la cárcel, una presa nos contó que, bueno, es que era horrible en realidad, que ella es la que le toca limpiar los baños y que le habían dejado, que le dejaban mierda, los baños que le dejaban mierda, cagaban sus compañeros en el baño y ella lo tenía que limpiar. Es una forma de maltrato por parte de las compañeras. Eh, y eso que es un concreto, ¿no? Porque yo qué sé, ¿sabes? Tú puedes escribirla muy fácilmente la escena. Lo pusimos en la serie, pero después lo ves explicado tan pincelada de acuarela, disuelta, que dices, hostia, es un poco insultante, ¿sabes? De cara a tal. Lo digo porque aquí justo está escrita, ¿no? No está muerta, está en la cárcel de gilipollas, María camina por un pasillo entre barrotes, María está limpiando los baños, María se dirige a la zona de ducha, se detiene al mirar el suelo, alguien ha defecado en el medio de una ducha. María lo recoge y lo limpia sin inmutarse. Bueno, aquí habla con la madre y aquí se intenta suicidar, tal, 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 y luego volvemos al presente y están en el Telepizza intentando convencer al chico. Que la del Telepizza también es muy guay para que veáis cómo está vivo el guión. La voy a leer. Gabriel sujeta un refresco con hielos donde apoya su mejilla. María llega y se pone a su lado. Enfrente, Younes acaba de comerse los restos de una hamburguesa. María le da el pollo de cocaína a Gabriel por debajo de la mesa. Se va a hacer una prueba para una gira de baile. Tiene mucho arte, mi baby. Se ha preparado un montón la canción, pero no las he podido acompañar por mis deals. ¿Dónde? En Gandía. ¿De qué es la prueba? No me acuerdo. Yo la escucho, a ella, pero la WIT me tiene despistado. Algo de la tele era. Y aún intenta recordar el nombre. Mi baby está muy frágil. No habéis hablado conmigo. Si se entera, me deja. No soy un chivato. María se levanta. Gabo también. No lo vas a ver tranquilo. Es por su bien.
Gabriel y María caminan hasta llegar al coche, te llevo al CIS, que es el centro donde duerme María. Mañana te puedo recoger a primera hora, no vayamos ahora y me inventaré algo, seguro. María suspira así, encienden el coche. Gracias por ayudarme, vamos a encontrarla. Tal, tal, tal. Bueno, claro, aquí ahora os pongo la secuencia de cómo acaba el capítulo, ¿vale? Que veréis que acaba con otra conversación que pertenecía al capítulo 5, pero eso es porque se nos quedaba corto. Pero en esta escena de la pizzería, sí que es como que los diálogos de Jones y tal, puedes pensar, ay, la WIT, bueno, sabes, te puede parecer como, te puede hacer un poco de gracia, pero ya eso pasó el día antes de rodar esta escena, ensayándola, que era como, qué aburrida. O sea, es que es aburrida. ¿Por qué el tío dice tan rápidamente dónde está ella, ¿sabes? O sea, porque la están sobornando con una hamburguesa, porque ha dicho que está en la cárcel. No sé, ¿sabes? Había algo ahí bueno, que podía ser, no es que esté mal, pero que era aburrido. Lo aburrido, que no he dicho esta palabra en todo el rato y me parece muy sorprendente, es una cosa que siempre decíamos con Ana, ¿no? ¿Esto nos aburre o no? ¿Sabes? ¿Esto te divierte o no? Si algo te aburre, es que no lo hagas. Ahora que estoy hablando, que estoy escribiendo con Nacho Vigalondo, que tiene mucha más experiencia que yo y es muy divertido, porque claro, pues te da consejos de guión, ¿sabes? Y es como que dices que si ya estás escribiendo algo, que lo estás escribiendo para que el guión funcione, o sea, como para poder ir de una escena a otra, pero que la escena en sí no te encanta o no te flipa o que es un trámite, es que quítalo, ¿sabes? Quítalo, invéntate otra cosa, ¿sabes? Que no hay que ser funcional, todo tiene un valor, todo tienes que darle un power, ¿sabes? Todo tienes que darle un brillo, todo tienes que... Y esta era la típica escena que bueno, sí, porque, vale, porque están en la burger, porque sí, el burger mola, pero al final es un espacio muy cliché. Y los diálogos, bueno, era ese momento de está acabando el capítulo 4 y tenemos esta conversación de mierda, ¿sabes? Entonces, bueno, dos cosas que me dijo Nacho ayer, que también, mira, aprovecho para traspasároslas a vosotros, es que son muy divertidas. Los personajes no se tiran pullas entre ellos, nunca. Como, o sea, las personas, no, perdona, las personas en la vida real no nos tiramos pullas casi nunca, a no ser o sea, o nos tiramos pullas si es para de risas. Pero normalmente, como que en las series, en las pelis, es como que siempre como que hay pullitas, ¿sabes? De conflictos y esto es mentira, ¿sabes? O sea, no hacemos eso. Me hizo mucha gracia porque es que yo había escrito como unas pullas en el guión que estamos haciendo y era como súper irreal. Y luego también me dijo, la gente no siempre contesta. Y eso está bien, porque es que cuando estás escribiendo un diálogo siempre estás como, ah, claro, tal, no sé qué, vale, no sé qué, entonces, y joder, ¿sabes? A veces pues una persona pues dice dos frases a la vez o a veces te pisas, que eso, el tema de los diálogos, me estoy yendo también por las ramas, pero ahora os pongo lo del capítulo 4. El tema de los diálogos es interesante porque un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es básico vamos, de primero de cine, pero que está bien, es irte con el móvil a grabar conversaciones que haya en bares o que haya en el metro o que tengas con tu familia o, vamos, en una cena familiar o con tus amigas y luego transcribirlas. Porque te das cuenta que son súper imperfectas y que son muy diferentes a lo que a cómo tú estabas escribiendo. Al final, me parece que es muy difícil como guionista decir, hostia, yo soy, o sea, yo pensaba, ¿quién soy yo, Claudia, en mi casa, escribiendo palabras en boca de esta persona que está en una situación completamente distinta a la mía? O sea que evidentemente pues estoy creando yo a esta persona, pero que creo que tenemos que hacer como un ejercicio de humildad también de poder construir eso con los actores también y con la construcción de personajes, porque al final los diálogos no dejan de ser una guía para poder saber que evidentemente sí que hay, o sea, están por algo y cuentan algo. Pero hay muchos directores y directoras que me lo sé por amigos y amigas actores
que te hacen decir cada coma, porque esa coma está escrita así, por tal, y al final que no te acabas creyendo nada. Y nosotros cuando estamos hablando, o sea, yo ahora estoy improvisando lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo mal, ¿sabes? Seguramente este mal no estaría escrito en un guión. Entonces, bueno, creo que es un arte lo de escribir diálogos, que es muy chulo cuando estás trabajando con actores que se tiran a la piscina y que de alguna forma los moldean para que sea creíble el personaje. Y luego también es el tema de pisarse, ¿no? Y de tener conversaciones reales. Y también, pues yo qué sé, en el rodaje, los de sonido te dirán, ay, por favor, que no se pisen. Es como, "Mira, es que se van a pisar, ¿sabes? O sea, me da igual. Y ya te las montarás para luego trabajar con ello, ¿no? Bueno, volviendo a esta secuencia. Y bueno, sobre el tema de las frases sobreimpresas, que es un recurso que estaba desde bueno, desde el principio de los tiempos, eh, al final también vamos, la otra mitad de la serie, que es Ana, ella escribe mucho y bueno, a través de las frases tiene pues una forma de expresarse muy concreta y con un carácter muy concreto. Entonces, de alguna forma, no sé cómo fue, pero era como esta imagen, o sea, esto podría ser, es que estaría pensando esto, y ya empezamos a decir, pero ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos como en notas del móvil, como si lo estuviera escribiendo con el móvil y tal? Y al final fue como, "No, lo ponemos encima de la pantalla, ¿sabes? Ya está". Y ese clásico ejemplo de que esto luego se hace todo en montaje, vamos, o sea, todas cambian, todas, 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 y las colocas en diferentes sitios y juegas con ellas muchísimo y bueno, y te salvan el culo de que algo no se ha entendido, frase, ¿sabes? O sea, que ahora ahora cuando estamos haciendo vestidas de azul y tal, o los chicos la Mesías y eso, nos reímos mucho porque es que es como, joder, ¿cómo salgo? Aquí no puedo poner una frase de María, ¿sabes? Eh, pero bueno, que sí, pues eso. Luego, otra cosa también de la temporada uno chula de dónde quieres rodar y con quién quieres rodar, pues una floristería, ¿no? También es como un ambiente a nivel visual que es interesante, que ¿no? María, antes de pensar en la floristería, tuvo otros trabajos, ¿no? Dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, trabajos que a mí no sé, es que pensad en cosas, profesiones que os llamen la atención para vuestros personajes. Yo, por ejemplo, tengo una película escrita, bueno, en un cajón, que no sé si la haré algún día, bueno, la del crucero. ¿La del crucero os lo he explicado? Bueno, creo que no os lo he explicado. Bueno, la cuestión que el personaje protagonista es una mujer que la haría Yolanda Ramos, y entonces pensaba, yo con la otra persona, con Luis, que lo haría con él la peli, decíamos, qué profesión tal. Y a mí me gustan mucho los tanatorios como espacio. O sea, no me gustan mucho, o sea, no, de hecho me da mucho miedo la muerte y los cadáveres. Pero me da como no sé, hay algo interesante, ¿no? En no sé, en el espacio del tanatorio, ¿no? Y quién se encuentra en el tanatorio. Sé que tampoco es súper original, pero bueno, que te puede dar juego, ¿no? De hecho, hice una vez un corto en un tanatorio en la carrera, que era el tanatopractor, el que maquilla muertos, que se hacía amigo de la señora de limpieza por la noche. Bueno, la cuestión es que a Yolanda Ramos la pusimos al principio de la película, pues que es la Master of Ceremonies de los tanatorios, ¿sabes? La típica persona que trabaja en el tanatorio pues ahora la familia tal, estos son los ataúdes, esto no sé qué, y que habla como súper suave, ¿no? Porque estás hablando con gente que acaba de perder a alguien, y que recta con su uniforme, ¿no? Y que en realidad es una choni, ¿sabes? Pero que ver a una choni como haciendo muy bien su trabajo, ¿sabes? Porque igual es que molaba, porque ¿qué es el cliché y la mierda máxima que hubiéramos dicho? Una Yolanda Ramos que va a hacer aquí una persona formal y educada. No, no, es que es la mejor en su trabajo. Entonces, pues nos parecía como chulo ¿no? Ya entran los violines y no sé qué, y que fue el centro de flores y no sé cuántos, iban gestionando todo esto. Luego metimos el personaje, es que ha tenido otras profesiones. Luego metimos el personaje en Don Colchón, en un almacén de venta de colchones, que también, pues,
o sea, os estoy diciendo eso que son tonterías, pero para que entendáis que es donde quiero rodar, ¿sabes? En Don Colchón, pues tienes a una Yolanda Ramos vendiéndote cuál es el colchón mejor. Igual una madre que le quiere comprar a un hijo un colchón porque se va a estudiar fuera y están testeando los colchones, pues al final es una imagen, es una escena que tiene gracia por sí. Y es más fácil escribirla. No que si Yolanda, no sé, pues trabajos que podemos ver más tal. Y la última versión era una profesora de autoescuela, que también, pues, no sé, yo ahora explicando esto pienso que tiene que volver a ser la de la funeraria, pero bueno, esto ya cuando, cuando volvamos a esto. Bueno, que me he ido por otros proyectos. Lo del capítulo, esto que os contaba del final del capítulo 4. Bueno, para hacer un poco de refresh, teníamos como los flashbacks a la cárcel, el suicidio fatídico y el telepizza, la conversación aburrida de la telepizza. Y venga, empieza la aventura. Bueno, pues la escena acabó siendo. A ver. Estos últimos planos que habéis visto de ellos, ¡guau! Tal, o sea, son de fuera de acción. O sea, son ellos dos preparándose para estar drogados mientras hacen la acción, ¿sabes? O sea, y eso lo encontró Sergio Jiménez, el montador, que es un montador increíble, que además viene, bueno, viene del mundo de la televisión, montó el año del descubrimiento, imaginaos la de material que ha manejado este hombre. Mira todos los clips de inicio a fin, porque ahí encuentras muchas cosas. Y claro, de repente, cuando nos presentó esto de que se estaban drogando y cómo les subía la pastilla y son fuera de acción, está guapísimo, ¿sabes? Eso fue el montador. O sea, y todo este final, y mira, volviendo a la escena del telepizza, o sea, eh, joder, es mucho más divertido que ella se haga, como que se inventen que se está muriendo la madre. Y eso no lo pensó, creo que lo pensó Lewis o algo así el día antes de rodar esta secuencia, cuando os decía, el diálogo es aburrido. Pues ¿para qué vamos a hacer un diálogo aburrido, no? Y es de mis escenas favoritas, o sea, por fin actriz, todo, o sea, y si veis este final es muy disfrutón, o sea, muy disfrutón de trabajar en él, que es un poco con lo que quiero que os quedéis, que, que, que no por pensar que algo se tiene que contar solo de una manera, os embarréis en cosas que no os divierten todo el rato o que no os interesan todo el rato. O sea, todo te tiene que interesar, nada tiene que servir solo como bisagra. O sea, las bisagras fuera. Las bisagras no sirven para nada. Ya está. O sea, si tienes que ir de un sitio a otro, lo puedes hacer de una forma que te guste más, seguro, siempre. Y, y eso, pues al final, pues mira, y cosas pues que te inventas al momento, es que es un proceso que está tan vivo y a la vez también es tan desesperante, o sea, no sé, yo creo que debe pasar, ¿no? En todos los procesos. Igual también yo entiendo que una serie como esta te pueda gustar o no, pero sí que hay una ambición nuestra de, de ser exigentes a nivel creativo. Luego también hay cosas y cosas, ¿sabes? Y hay cosas pues que funcionan de otra forma porque tienen otras virtudes. Esto es más nicho, pues tampoco no es una serie masiva, pero bueno, tiene su espacio. Y, y la cosa es saber un poco, da igual, aunque tú quieras hacer, no sé, la Casa de Papel, ¿sabes? Pero bueno, si es lo que te gusta y te divierte, pues seguramente hay maneras de divertirse haciendo la Casa de Papel, ¿sabes? Igual no es no es mi estilo, pero que lo guay del audiovisual es que hay muchos formatos, ¿no? Hay muchos tipos de historia y de tono y de creadores. Y nada, pues quedan 15 minutitos. Me he enrollado muchísimo, pero si queréis, pues hacerme preguntas o queréis compartir alguna reflexión o queréis ver algo o queréis que os comente alguna secuencia o saber algo, pues es el momento.
En nuestro caso, no se firmó nada conforme que íbamos a hacer más de una temporada. También estas fichas técnicas previas no es tanto una realidad, sino puede ser como una señal de lo que tú confías como creador en tu producto, ¿sabes? O sea, que de repente si tú dices, pues como solo vale para una temporada, de alguna forma como que, no sé, das una imagen de que está limitada tu historia, ¿sabes? Yo en ese sentido soy menos hábil, o sea, no sé, bueno, para eso están los productores y la gente que lo sabe vender bien, pero también cuando he hecho dosieres de películas y tal, también pones minutos, 120, tal, no sé qué. Bueno, pues que son valores que luego, sabes, lo importante es la sinopsis que tengas, los personajes que tengas, el casting que hayas propuesto y los referentes que hayas propuesto. Entonces, como que son datos para mí insignificantes, o sea, ni siquiera sé qué habíamos puesto. Luego la segunda temporada cayó porque antes de que se estrenara la primera, o sea, antes bueno, de todo el reconocimiento que tuvimos, ya nos propusieron hacer la segunda, pero sí que ya la habían visto la primera. Y bueno, ahora les gustaría poder hacer una tercera, pero tenemos que ver cómo y si la queremos hacer, ¿sabes? O sea, que lo de cuántas temporadas se ve en el momento que es hacer la serie. Tíralas siempre, no, pero es que no solo en la primera, tíralas en el primer capítulo, es seguro. O sea, cuando te estás guardando cartas, mal. O sea, tienes que poner toda la carne al asador al principio siempre, porque es que si no, es que si ya la pones, ya va a salir más carne, ¿sabes? O sea, la historia va para arriba. Pon lo más interesante. Si tienes como, no sé, si escribes una serie, una peli, en un momento tienes un escenón que te encanta y que dices, hostia, tal, plantéate si abrir con esa escena puede molar más que no intentar llegar a esa escena, pero ser aburrido antes. O sea, yo eso seguro, no vamos, y en temporadas ni te cuento, o sea, es que vamos, ni sabíamos si íbamos a hacer segunda temporada o no, y para mí es una serie que se podía haber quedado en la primera temporada también. Quiero decir que el final de la primera temporada cierra una cosa, cierra una etapa, ¿sabes? No, eso, o sea, bueno, mi consejo máximo es vamos a apostar todas las fichas porque después la gente va a empezar por el principio, ¿sabes? Que es como muy básico, pero si tú no haces que la gente tenga interés por todo lo que va viendo, no va a llegar a la escena que tanto te gusta nunca, ¿sabes? O sea, tienes que... una primera imagen, ¿no? Los primeros minutos de una serie o de una peli son vitales. Y más ahora que no tenemos ningún tipo de paciencia para ver cosas. O sea, quiero decir, si estás en el cine sí, porque has pagado la entrada, pero si estás en tu casa, te vas a otro sitio. O sea, no sé, inicios de serie potentes, pues Fleabag mismo, ¿sabes? O sea, que dices descripción de personaje, pum, pam, pim, ya lo tenemos, ¿sabes? Entonces, no, ahí todo. No estuvimos frenadas en ningún momento, básicamente pues porque creo que intuíamos que no era, tampoco era nuestro público el que iba a ver, o sea, si alguien se puede ofender por eso, bueno, pues igual es alguien del Opus que creo que no va a ver la serie, o bueno, o alguien muy tradicional o lo que sea, o señores mayores o tal, ¿no? O sea, mi abuela la pobre, pues es que no entendía nada entre tantas rayas y tantos, ¿sabes? Quiero decir, no tuvimos creo que no tuvimos ningún reparo en nada de estas cosas. Sí que a mí lo que me da miedo cuando escribo realmente es ser machista o ser racista o ser edadista o, ¿sabes? Porque al final hemos crecido así y tú nos estamos deconstruyendo todos, estamos ahí intentando cambiar las cosas y evidentemente soy feminista y no soy racista y lo que sea, pero sí que es verdad que tenemos mecanismos o que podemos escribir cosas sin darnos cuenta y a mí eso es lo que me da miedo. O sea, si tengo un miedo es ese, que luego lo leen muchas personas y si pasa, pues tal. O luego, yo qué sé, la visibilidad de personas racializadas que sea suficiente. O por ejemplo, personas racializadas
interpretando personajes, pues en la segunda temporada, por ejemplo, de Cardo, que una obligación de la productora que me parece perfecto es la inclusión, pues, por ejemplo, pues de personas trans en todos los departamentos, de personas también racializadas, tal, igual que con el reparto. Pero claro, pusimos, no lo hicimos pensándolo, pero pasó así. En las secuencias de, de la cárcel que quitamos, que no habéis visto, había una matona que amenazaba a María y otra que la acompañaba, que era como su Sancho Panza, pues era una mujer gordísima, negra, que casi no hablaba, que no tenía diálogo, ¿sabes? Es como, ¿por qué? ¿Sabes? Como que la pones atrás a esta persona, no sé, ¿cómo que estamos cumpliendo la cuota aquí de poner a personas negras, ¿sabes? O sea, a mí estas cosas son las que me rayan más. Y volviendo a lo religioso, yo creo que justo además estamos en un momento que lo utilizan todos, ¿sabes? O sea, como que se ha popularizado mucho, que en nuestro caso no fue por la popularización, sino fue porque Ana es una vía de expresión que utiliza desde hace muchos años en sus escritos y en lo que ella crea, con lo cual forma parte de su universo como creadora y, y creo que lo ponemos bonito, o sea, quiero decir, no hay nada, no me parece, me parece emocionante, creo que no hay nada insultante, creo que si a alguien le parece insultante, pues que directamente no te gusta lo que estoy haciendo, entonces no lo mires, ¿sabes? Que creo que insultante que es que una tía, ¿qué? Pues, no sé, se lave los sobacos, se folle a su ex, compre coca, se meta 1000 rayas, conduzca borracha, o sea, hay 1000 cosas incorrectas socialmente en la serie y creo que justamente la religión creo que le da igual un contrapunto más poético a todo esto, que es un poco el infierno, que igual lo que te refieres es que meter la religión en todo ese mundo truculento, pues igual, pero ya te digo vamos, no, la gente se ha ofendido más, la que la ha visto, o sea, de las críticas que hemos podido recibir más, es como esa cosa de, es que esto no es un retrato generacional porque yo tengo 30 años y no me drogo y esto no pasa y vaya tía, vaya protagonista que le está metiendo rayas todo el rato, eso sí lo hemos visto mucho en Twitter y tal. Y, y también te digo que me parece gracioso porque aquí nadie ha pretendido que esto fuera un retrato generacional, ¿sabes? O sea, esto nos lo dijeron en la prensa después, pero nosotras no hemos dicho, esto es el retrato de nuestra generación, ¿sabes? Como que la gente también saca conclusiones que no son. Todo el rato. O sea, es, es la característica de esta profesión, ¿no? O sea, quiero decir, creo que si no llegas a esos puntos tan agobiantes, no llegas a las buenas ideas. O sea, es que si no te quedas en una cosa, no, funciona bien, superficial, va, pues vamos tirando entre fórmulas y tal, pero al final llegar a callejones sin salida te hace intentar buscar la salida, ¿sabes? Y es muy desesperante, pero a la vez bueno, es como, no sé, es como videojuegos, ¿no? Que te vas pasando pantallas y hay algunas muy difíciles. Ya te digo, en Cardo 2 ha sido muy difícil, pero muy difícil en todos los procesos, no solo escribiendo el guión, también en montaje era, esto es una puta mierda, o sea, esto es una mierda, ya está, vamos a aceptarlo, no pasa nada. Pues pasas por eso, luego dices, es que no puedo permitir que esto sea una mierda, porque me he dejado la vida aquí, ¿sabes? Entonces le das más vueltas, pero vamos, no conozco a nadie que escriba, bueno, al menos de mi entorno, y que no se desespere, ¿sabes? O sea, es que además es como un juego misterioso a veces, que es que estás diciendo, este personaje que podría, ¿no? Dices, es que ahora todas las opciones que tiene este personaje de aquí en adelante no están bien, tengo que reescribirlo de antes, todo se me ha ido a la mierda, esto no funciona. Bueno, típico. Por eso digo que es, bueno, es que es muy frustrante y para mí, bueno, por mi carácter y eso lo es especialmente de deshacer cosas deshacer cosas fuertes, o sea, como destruirlas fuerte, a mí me cuesta mucho porque al final has invertido mucho tiempo en crear algo, en escribir algo que tú mientras lo estás escribiendo te pensabas que estaba funcionando
y luego resulta que no funciona, pues igual son semanas de tu vida, ¿sabes? Que dices, no, no, intentas salvarlo, pero a veces es mejor hacer borrón y cuenta nueva, que ya todo lo que has puesto en lo otro que te gusta ya irá cayendo en lo nuevo, seguro. O sea, al final lo que te gusta lo acabas haciendo. Pero sí, sí, o sea, respuestas, sí, vamos, muchísimas veces, muchísimas. Pues nada, me ha sido un placer. Chicas, me ha gustado mucho estar con vosotras. Espero que os haya servido de algo y eso, y ya nos encontraremos por la vida y por la profesión.